El sol de mediodía castigaba sin piedad las calles polvorientas de Cedar Creek, Texas, cuando la diligencia se detuvo frente a la pequeña estación con un crujido de madera y metal. El conductor, un hombre curtido por años de viajes por el desierto, escupió una larga línea de jugo de tabaco antes de gritar: «Cedar Creek, final del trayecto». Sarah Mackenzie se asomó por la ventanilla del carruaje, sus ojos verdes escaneando el paisaje árido que se extendía ante ella. El contraste con Boston era devastador. Donde antes había edificios de ladrillo rojo y calles empedradas, ahora veía construcciones de madera desgastada por el sol y tierra compactada que se alzaba en pequeñas nubes con cada paso. «Señorita, ¿necesita ayuda con su equipaje?», preguntó el conductor, notando su nerviosismo evidente. «Sí, por favor», respondió Sarah, ajustándose su vestido azul marino, el único que consideraba apropiado para causar una primera impresión respetable. Había empacado cuidadosamente 3 vestidos, todos conservadores, todos diseñados para proyectar la imagen de una mujer seria y educada. Mientras descendía de la diligencia, sintió las miradas de varios hombres que se habían reunido cerca de la cantina. Sus conversaciones se detuvieron abruptamente y Sarah pudo sentir el peso de sus ojos evaluándola. En Boston habría caminado entre multitudes sin ser notada. Aquí, su presencia causaba el mismo efecto que una piedra lanzada a un estanque tranquilo. El equipaje cayó al suelo con un ruido sordo, levantando una pequeña nube de polvo que hizo toser a Sarah. 3 maletas de cuero, una caja de libros y un baúl con sus pertenencias más preciadas, todo lo que quedaba de su vida anterior. La señorita Mackenzie, una voz áspera, la hizo voltearse. Frente a ella estaba Thomas Garrett, el alcalde de Cedar Creek. Era un hombre corpulento, con bigote gris y ojos pequeños que parecían evaluar constantemente todo lo que veían. Su traje, aunque intentaba ser elegante, mostraba signos del polvo omnipresente del desierto. «Soy Sarah Mackenzie», respondió, extendiendo su mano enguantada. «Bienvenida a Cedar Creek, señorita. Soy Thomas Garrett, alcalde de este pueblo. Esperamos que encuentre aquí lo que busca». Sarah asintió, aunque no estaba completamente segura de qué era exactamente lo que buscaba. Había respondido al anuncio del pueblo solicitando una maestra porque necesitaba escapar de Boston, de las expectativas sofocantes de su familia, de un futuro predeterminado que se sentía como una prisión dorada. «Los niños del pueblo necesitan educación», continuó Garrett mientras caminaban por la calle principal. «Hemos tenido 3 maestras en los últimos 2 años. Ninguna duró más de 6 meses. ¿Puedo preguntar por qué?» Sarah evitó un charco de lodo seco. Garrett se detuvo y la miró directamente. «Este no es Boston, señorita Mackenzie. Aquí la vida es dura. Los inviernos son brutales, los veranos implacables, los niños han crecido libres, sin mucha disciplina, y los padres, bueno, algunos no ven mucho valor en la educación formal cuando hay ganado que arrear y cultivos que cosechar». Mientras hablaba, Sarah observó su nuevo hogar. Cedar Creek era exactamente lo que había imaginado de un pueblo fronterizo. Una calle principal, bordeada por construcciones de madera, la cantina El Coyote Dorado, la tienda general de Harrison, la barbería que también funcionaba como consultorio médico informal, y al final de la calle, una pequeña iglesia blanca con una cruz simple. Los habitantes parecían dividirse en 2 categorías: los comerciantes y granjeros establecidos, vestidos con ropa práctica pero relativamente limpia, y los vaqueros y trabajadores temporales, con sombreros desgastados, botas llenas de polvo y miradas que habían visto demasiado mundo para su edad. «La escuela está aquí», dijo Garrett, señalando un edificio de una sola habitación con ventanas pequeñas. «También servirá como su hogar. Hay una habitación pequeña en la parte trasera. El interior era espartano pero funcional. 8 pupitres de madera dispuestos en filas,
una pizarra colgada en la pared frontal y una estufa de hierro en una esquina que claramente luchaba por calentar todo el espacio durante los meses fríos. La habitación trasera contenía una cama estrecha, un lavabo, una cómoda pequeña y una ventana que daba al corral trasero. ¿Cuántos estudiantes puedo esperar?, preguntó Sara, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. Depende de la época del año. En invierno, cuando hay menos trabajo en los ranchos, tal vez 15 o 20. En primavera y verano, cuando se necesita toda la mano de obra disponible, tal vez 5 o 6. Sara asintió, tomando notas mentales. Tendría que adaptar su método de enseñanza constantemente, trabajar con grupos de diferentes edades y niveles de educación. En Boston, había enseñado en una escuela privada donde todos los estudiantes venían de familias educadas y prósperas. Esto sería completamente diferente. Hay algo más que debes saber, agregó Garrett bajando la voz. Los Morrison. Una familia problemática. El padre murió hace 5 años en una pelea de cantina. Quedaron 2 hermanos, Jake y William. Jake se ha mantenido en línea, trabaja duro en el rancho Webster, pero William... Garrett meneó la cabeza. Ese muchacho tomó un camino diferente. Se fue hace 3 años y las noticias que llegan no son buenas. Sara frunció el ceño. Y esto me afecta como. Jake Morrison es intenso. Mantiene las distancias, no confía en la gente nueva. Las maestras anteriores tuvieron algunos malentendidos con él. ¿Qué tipo de malentendidos? Garrett vaciló. Jake no ve mucho valor en la educación formal. Cree que la vida enseña mejor que cualquier libro, y cuando se trata de proteger a los niños del pueblo de lo que él considera influencias externas, se encogió de hombros. Digamos que puede ser muy protector. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rojos que Sara nunca había visto en Boston. La temperatura, que había sido sofocante durante el día, comenzaba a descender, trayendo una brisa que movía las cortinas de la escuela. «Mañana es domingo», dijo Garrett. «La mayoría de la gente asiste a la iglesia. Sería una buena oportunidad para presentarse a la comunidad». Después de que Garrett se fuera, Sara se sentó en uno de los pupitres de estudiante, sintiendo el peso de su decisión. Había dejado una vida cómoda y predecible por esto. Un pueblo polvoriento en medio de la nada. Estudiantes que tal vez no quisieran aprender, y la promesa de desafíos que no podía ni imaginar. Pero mientras miraba por la ventana hacia el vasto paisaje que se extendía más allá del pueblo, sintió algo que no había experimentado en años, la posibilidad de que su vida fuera completamente suya. Esa noche, mientras se acostaba en su nueva cama, escuchando los sonidos extraños del desierto, el ulular de búhos, el distante ladrido de coyotes, el crujir de la madera que se enfriaba, Sara Mackenzie se preguntó qué tipo de persona se convertiría en este lugar donde todo era posible y nada estaba garantizado. No tenía idea de que al día siguiente su vida tomaría una dirección que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el amor. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que prometía alivio del calor sofocante que Sara había experimentado el día anterior. Se despertó antes del alba, no por elección, sino porque el gallo de algún vecino decidió que las 5 de la mañana era el momento perfecto para anunciar el nuevo día. Se vistió cuidadosamente con su mejor vestido, uno de color burdeos, con cuello alto y mangas largas, que había sido apropiado para los inviernos de Boston, pero que aquí parecía excesivamente formal. Se recogió el cabello castaño en un moño conservador y se miró en el pequeño espejo de su cómoda. «Buenos días, señorita Mackenzie de Cedar Creek», se dijo a sí misma, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. La iglesia estaba a solo 2 cuadras de la escuela, pero el camino le dio la oportunidad de observar el pueblo cuando estaba despertando. Los comerciantes abrían sus tiendas.
Las mujeres colgaban ropa recién lavada y los niños corrían libremente por las calles de tierra. La iglesia era pequeña, pero bien mantenida, con bancos de madera simple y ventanas que permitían la entrada de luz natural. Cuando Sara entró, las conversaciones se detuvieron momentáneamente, como había sucedido el día anterior, pero rápidamente se reanudaron en tonos más bajos. «Señorita Mackenzie», la recibió una mujer mayor con una sonrisa cálida. «Soy Margaret Harrison, esposa del dueño de la tienda general. Bienvenida a nuestra congregación». «Muchas gracias, señora Harrison. Es un placer conocerla». Margaret la guió hacia un banco cerca del frente. «Permíteme presentarte a algunas de las madres. Ellas serán quienes envíen a sus hijos a tu escuela». Durante los siguientes minutos, Sara fue presentada a una docena de mujeres, cada una con su propia historia escrita en las líneas de sus rostros, curtidos por el sol y el viento. Había Martha Collins, quien había perdido a su esposo en un accidente con el ganado y criaba sola a 3 niños. Anna Peterson, esposa de un granjero próspero, con 4 hijos que necesitaban educación para hacer algo más que trabajar la tierra. Y Rosa Mendoza, una mujer mexicana cuyo esposo trabajaba en los establos, quien hablaba un inglés cuidadoso y esperaba que sus gemelos aprendieran a leer y escribir bien. ¿Y los hombres?, preguntó Sara, notando que la congregación parecía dividida por género. «Llegarán», respondió Margaret con una sonrisa conocedora. «Los hombres de por aquí tienen una relación complicada con la religión. Aparecen justo antes de que comience el servicio». Y como si hubiera sido invocado por sus palabras, la puerta trasera de la iglesia se abrió y un grupo de hombres entró. Algunos llevaban sus mejores trajes, otros simplemente habían cambiado sus sombreros de trabajo por otros ligeramente menos desgastados. Sara los observó discretamente mientras tomaban asiento en la parte trasera. Reconoció al alcalde Garrett y al barbero, pero había varios hombres que no había visto el día anterior. Vaqueros, por la forma en que se movían y se sentaban, con esa quietud alerta que había notado en hombres que pasaban mucho tiempo al aire libre. Y entonces lo vio. Entró último, casi como si hubiera estado debatiendo si entrar o no. Era alto, con hombros anchos que llenaban su camisa azul claro. Su cabello castaño oscuro tocaba el cuello de su camisa, y cuando se quitó el sombrero, Sara pudo ver un rostro angular con líneas que hablaban de tiempo pasado bajo el sol. Sus ojos, incluso desde la distancia, parecían evaluar todo en la habitación antes de encontrar un asiento. «Ese es Jake Morrison», susurró Margaret, notando la dirección de su mirada. «Trabaja en el rancho Webster. Buen hombre, pero reservado». Durante el servicio, Sara encontró su atención dividida entre las palabras del pastor y la presencia del hombre en la parte trasera. Cada vez que se arriesgaba a mirar hacia atrás, él parecía estar mirando hacia adelante con una concentración intensa, como si las palabras del pastor requirieran su completa atención. Después del servicio, mientras la congregación se reunía fuera de la iglesia para socializar, Sara se encontró en el centro de un círculo de conversación sobre la educación de los niños del pueblo. «Mi Tommy puede leer un poco», decía Martha Collins, «pero los números son un misterio para él». «Los míos saben sumar y restar», agregó Anna Peterson, «pero necesitan aprender más si van a manejar sus propias granjas algún día». Sara estaba respondiendo a sus preguntas cuando sintió que alguien se acercaba por detrás. Se volteó y se encontró cara a cara con Jake Morrison. De cerca, era aún más imponente. Sus ojos eran de un azul gris profundo, como el cielo antes de una tormenta, y tenían una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de ella. «Señorita Mackenzie», dijo, y su voz era más suave de lo que había esperado, con un acento texano sutil. «Soy Jake Morrison». «Señor Morrison», respondió extendiendo su mano. «Es un placer conocerlo». Él miró su mano extendida por un momento antes de estrecharla brevemente. Su piel era áspera, callosa por años de trabajo duro, pero su toque fue gentil. «Escuché que viene de Boston».
dijo. Así es. Largo viaje. Sí, lo fue. Sarah esperó que él continuara la conversación, pero Jake Morrison parecía ser un hombre de pocas palabras. ¿Qué la trajo hasta aquí?, preguntó finalmente. Era una pregunta simple, pero Sarah sintió que había capas de significado en ella. ¿Qué buscaba realmente? ¿Por qué había dejado una vida cómoda por la incertidumbre de la frontera? Creo que necesitaba un cambio, respondió honestamente. Y escuché que Cedar Creek necesitaba una maestra. Jake asintió lentamente. Los niños de por aquí son diferentes de los de Boston. ¿En qué sentido? Han crecido con más libertad. No están acostumbrados a quedarse sentados quietos durante horas, escuchando sobre cosas que nunca han visto. Sarah sintió una pizca de defensiva. La educación es importante, señor Morrison. Los prepara para oportunidades que tal vez no tendrían de otra manera. ¿Qué tipo de oportunidades? Su pregunta no era hostil, pero había una curiosidad genuina en ella. Bueno, podrían convertirse en doctores, abogados, ingenieros, podrían viajar, ver el mundo, hacer algo más que... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de insultarlo. ¿Más que ser vaqueros?, completó él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sarah se sonrojó. No quise decir eso de esa manera. ¿De qué manera lo dijo? La pregunta la descolocó. Había algo en Jake Morrison que la hacía sentir como si estuviera siendo examinada, evaluada, no de manera despectiva, sino como si él quisiera entender realmente quién era ella debajo de su vestido formal y sus modales de Boston. Creo que cada persona debe tener la oportunidad de elegir su propio camino en la vida, dijo finalmente, y la educación les da más opciones. Jake consideró esto por un momento. ¿Y usted? ¿Eligió su camino? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué quiere decir? Vino hasta aquí, dejó todo lo que conocía. Eso suena como alguien que está eligiendo su camino. Sarah lo miró más atentamente. Había más profundidad en Jake Morrison de lo que había esperado. Supongo que sí, admitió. Los niños de por aquí ya están eligiendo sus caminos, dijo. Solo que de manera diferente. Antes de que Sarah pudiera responder, una niña pequeña corrió hacia Jake y se aferró a su pierna. «Tío Jake, mamá dice que puedo ir a la escuela». Jake se agachó hasta el nivel de la niña y su expresión se suavizó completamente. «¿Es eso cierto, Lucy? ¿Estás lista para aprender a leer?» «Sí, quiero leer todos los libros del mundo». Sarah observó la transformación en Jake. Con la niña, toda su guarda desapareció, reemplazada por una ternura genuina que la sorprendió. «Lucy, esta es la señorita Mackenzie», dijo Jake. «Ella va a ser tu nueva maestra». Lucy miró a Sarah con ojos grandes y curiosos. «¿Realmente ha leído todos los libros del mundo?» Sarah se rió, agachándose también. «No todos, pero bastantes, y me encantaría ayudarte a leer algunos. ¿Tienen princesas?» «Algunos sí». «Perfecto. Tío Jake, va a enseñarme sobre princesas». Jake miró a Sarah por encima de la cabeza de Lucy. Lucy vive con su abuela, Martha Collins. Su madre murió cuando era bebé. La información fue dada de manera simple, sin dramatismo, pero Sarah pudo escuchar el peso de la pérdida en las palabras. «Será maravilloso tenerla en clase», dijo Sarah a Lucy. «¿Puedes venir mañana por la mañana?» «Sí, voy a decirle a todos». Lucy salió corriendo hacia un grupo de niños. Jake se enderezó y por un momento, él y Sarah se quedaron solos en medio de la multitud. «Es dulce», comentó Sarah. «Es especial», corrigió Jake. «La mayoría de los niños de por aquí lo son. Solo necesitan a alguien que los entienda. ¿Y usted cree que yo no los entenderé?» Jake la estudió con esos ojos penetrantes. «No lo sé todavía, pero espero que sí». Con esa respuesta críptica, Jake Morrison se colocó su sombrero y se alejó, dejando a Sarah con más preguntas que respuestas y una extraña sensación de que su vida en Cedar Creek acababa de volverse mucho más complicada. Mientras lo veía alejarse, con ese andar confiado y esa postura que hablaba de años de trabajo duro y autosuficiencia,
Sarah se dio cuenta de que Jake Morrison era exactamente el tipo de hombre que siempre había evitado: intenso, desafiante y completamente diferente a todo lo que había conocido, y eso la intrigaba más de lo que debería. Las primeras 2 semanas como maestra en Cedar Creek fueron exactamente tan desafiantes como Sarah había temido y sorprendentemente más gratificantes de lo que había esperado. Los niños llegaban cada mañana cubiertos de polvo, con energía aparentemente inagotable y una curiosidad que compensaba cualquier falta de educación formal. Lucy Collins se había convertido rápidamente en su favorita, aunque Sarah se esforzaba por no mostrarlo. La niña de 7 años tenía una mente aguda y una determinación feroz para aprender todo lo que pudiera. Cada día traía nuevas preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué tan lejos está Boston? ¿Los libros realmente pueden llevarte a otros lugares? Tommy Martínez, de 10 años, luchaba con la lectura, pero tenía un talento natural para las matemáticas que impresionó a Sarah. Los gemelos Mendoza, Carlos y María, de 8 años, se ayudaban mutuamente a traducir cuando alguna palabra en inglés les resultaba difícil. Y había otros 8 estudiantes más, cada uno con su propia personalidad y desafíos únicos. Lo que Sarah no había esperado eran las visitas regulares de Jake Morrison. Comenzó el segundo martes. Sarah estaba enseñando a los niños sobre geografía, usando un mapa desgastado de Estados Unidos que había encontrado en el armario de la escuela, cuando escuchó pasos en el porche. Se volteó para ver a Jake en la entrada, sosteniendo su sombrero en las manos. «Perdón por interrumpir», dijo. «Solo vine a ver cómo le está yendo a Lucy». Lucy saltó de su asiento. «Tío Jake, estamos aprendiendo sobre todos los estados. Texas es enorme». Jake sonrió a la niña antes de mirar a Sarah. «¿Cómo se está comportando?» «Es una estudiante ejemplar», respondió Sarah honestamente. «Muy inteligente y muy motivada». Jake asintió, aparentemente satisfecho. «No quiero interrumpir más». Comenzó a irse, pero Lucy lo detuvo. «Espera, señorita Mackenzie, pregúntele a tío Jake sobre los lugares que ha visto». Sarah miró a Jake con curiosidad. «¿Ha viajado mucho, señor Morrison?» «Un poco», respondió claramente incómodo con la atención. «Trabajé en ranchos en Montana y Colorado antes de establecerme aquí». «Cuénteles sobre las montañas», insistió Lucy. Los otros niños se habían acercado ahora, formando un semicírculo alrededor de Jake. Sarah pudo ver que él estaba dividido entre su deseo de irse y su amor evidente por estos niños. «Bueno», comenzó lentamente, «en Colorado las montañas son tan altas que sus picos están siempre cubiertos de nieve, incluso en verano». «¿Nieve en verano?», preguntó Tommy, incrédulo. «Así es, y el aire es tan fino allí arriba que tienes que respirar más fuerte». Sarah se encontró tan fascinada como los niños. Jake había comenzado a relajarse mientras hablaba, y su voz tomó un tono más suave, más narrativo. «¿Vio osos?», preguntó María. «Unos cuantos. Osos negros principalmente, pero una vez vi un grizzly desde lejos. Era del tamaño de un caballo pequeño». Los niños hicieron sonidos de asombro, y Sarah se dio cuenta de que Jake tenía un don natural para contar historias. Sus descripciones eran vívidas sin ser aterradoras, aventureras sin ser imprudentes. «¿Por qué regresó?», preguntó Carlos. Jake vaciló, y Sarah vio algo cambiar en su expresión. A veces un hombre necesita encontrar su lugar en el mundo, y Cedar Creek se siente como hogar. Después de que los niños regresaran a sus asientos y Jake se fuera, Sarah se encontró pensando en sus palabras. Había algo en la forma en que había dicho «hogar» que sugería que no había sido una decisión fácil. Las visitas se volvieron regulares. Jake aparecía 2 o 3 veces por semana, siempre con la excusa de verificar el progreso de Lucy. Pero Sarah comenzó a notar que se quedaba más tiempo observando las lecciones, ocasionalmente ofreciendo perspectivas que solo alguien que había vivido en diferentes partes del país podría tener. Un jueves por la tarde, después de que todos los niños se habían ido a casa, Jake se quedó atrás.
¿Puedo hablar con usted un momento, señorita Mackenzie? Por supuesto. ¿Es sobre Lucy? En parte. Jake se apoyó contra el marco de la puerta, su presencia llenando el espacio. He estado observando su método de enseñanza. Sarah sintió un nudo en el estómago. Había hecho algo mal. Y es buena con ellos. Los niños la respetan, pero también se sienten cómodos con usted. Eso no es fácil de lograr. El alivio la inundó. Gracias. Ellos también me han enseñado mucho. Ah, ¿cómo qué? La pregunta la sorprendió. Jake tenía una manera de hacer preguntas simples que requerían respuestas profundas. Que la educación no se trata solo de libros y pizarras, respondió lentamente. Se trata de entender el mundo de cada estudiante y ayudarlos a expandirlo. Jake asintió. Las maestras anteriores no entendían eso. ¿Qué hacían ellas? Trataban de convertir a estos niños en pequeños bostonianos. La forma en que dijo bostonianos no fue exactamente insultante, pero Sarah pudo escuchar la crítica. ¿Y usted pensaba que yo haría lo mismo? Jake la miró directamente. Al principio sí. ¿Y ahora? Ahora creo que usted está aprendiendo que Boston y Cedar Creek pueden coexistir. Era el cumplido más largo que había recibido de él. Y Sarah se sintió más complacida de lo que debería. ¿Puedo preguntarle algo, señor Morrison? Jake, y sí. ¿Por qué le importa tanto la educación de estos niños? Quiero decir, Lucy es su sobrina, pero usted parece protector con todos ellos. Jake fue silencioso por tanto tiempo que Sarah pensó que no respondería. Finalmente habló. Perdí a mi hermano menor cuando tenía 12 años, no en un accidente o una enfermedad. Lo perdí porque tomó decisiones equivocadas y nadie le había enseñado que tenía otras opciones. La revelación la golpeó como un puñetazo. ¿William? Jake la miró bruscamente. ¿Quién le dijo sobre William? El alcalde Garrett lo mencionó brevemente. Dijo que había tomado un camino diferente. Un eufemismo. La voz de Jake se había endurecido. William eligió una vida fuera de la ley. Robos, principalmente, cada vez más violentos. Lo siento, dijo Sarah suavemente. No necesito lástima, respondió Jake rápidamente. Luego se suavizó. Pero gracias. Mi punto es que estos niños necesitan saber que hay opciones. No solo la vida que ven a su alrededor. Y por eso apoya la educación. Apoyó la buena educación, el tipo que los prepara para el mundo real, no solo para pasar exámenes. Sarah sintió que estaba empezando a entender a Jake Morrison. Bajo su exterior duro había un hombre que se preocupaba profundamente por los demás, especialmente por aquellos que eran vulnerables. ¿Le gustaría ayudar?, preguntó impulsivamente. ¿Ayudar con qué? Con las clases. Los niños claramente respetan su opinión, y usted tiene experiencias que yo nunca podré ofrecerles. Jake pareció considerarlo. No soy maestro, señorita Mackenzie, Sarah. Y no se trata de títulos formales, se trata de compartir conocimiento. Algo cambió en la expresión de Jake cuando ella dijo su nombre. Sarah, repitió, como si estuviera probando cómo sonaba en su voz. ¿Eso es un sí? Tal vez pueda venir los viernes por la tarde, después de que termine mi trabajo en el rancho. Y así comenzó una asociación inesperada. Los viernes por la tarde, Jake llegaba con herramientas reales para enseñar a los niños habilidades prácticas. Cómo hacer nudos, identificar plantas comestibles, leer patrones climáticos. Sarah descubrió que era un maestro natural, paciente y claro en sus explicaciones. Más importante, comenzó a ver diferentes facetas de su personalidad. Con los niños, era gentil y alentador. Cuando explicaba algo complejo, era meticuloso y cuidadoso. Y ocasionalmente, cuando creía que ella no estaba mirando, lo sorprendía observándola con una expresión que no podía descifrar. La tarde que cambió todo, llegó 3 semanas después. Era un viernes particularmente caluroso. Y después de que los niños se fueran, Sarah y Jake se sentaron en los escalones de la escuela, compartiendo agua fresca de la bomba. ¿Alguna vez extraña Boston?, preguntó Jake de repente. Sarah consideró la pregunta. Extraño algunas cosas. Las librerías, las sinfonías, la previsibilidad.
pero no extraño la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. ¿A qué se refiere? En Boston, mi futuro estaba decidido antes de que yo naciera. Me casaría con un hombre apropiado. Tendría hijos apropiados, viviría una vida apropiada, todo muy seguro y vacío. ¿Y aquí? Aquí me siento como si estuviera escribiendo mi propia historia por primera vez. Jake asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. ¿Usted alguna vez se sintió así?, preguntó Sarah. ¿Como si estuviera viviendo la vida equivocada? Toda mi juventud, admitió Jake, seguí a William por el país, tratando de mantenerlo fuera de problemas, viviendo para otra persona. No fue hasta que llegué aquí que me di cuenta de que tenía que elegir mi propia dirección. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. La conversación había tomado un giro íntimo que Sarah no había esperado, pero se sentía natural, como si hubieran estado construyendo hacia este momento durante semanas. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Jake, su voz más suave de lo habitual. Sarah asintió, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Hubo alguien en Boston? ¿Alguien que la extrañe? La pregunta la sorprendió por su directidad. ¿Se refiere a un pretendiente? Sí. Sarah se sonrojó ligeramente. Hubo algunos hombres que mi familia consideraba apropiados, pero yo nunca sentí nada real por ninguno de ellos. Jake la miró fijamente. ¿Nada real? Nunca entendí de qué hablaban las novelas cuando describían el amor. Pensaba que tal vez era solo fantasía, algo que los escritores inventaban para hacer las historias más interesantes. ¿Y ahora? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Sarah se dio cuenta de que se había acercado a territorio peligroso, pero no podía detenerse. Ahora empiezo a entender que tal vez no había encontrado a la persona correcta. Jake se quedó callado por un largo momento, mirando hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Sarah, dijo finalmente, y la forma en que pronunció su nombre hizo que algo se agitara en su pecho. Hay algo que deberías saber sobre mí. ¿Qué? No soy bueno con las palabras bonitas. No sé cómo cortejar a una dama como usted merece. Y mi vida no es fácil. Trabajo duro, gano lo suficiente para vivir decentemente, pero no puedo ofrecerle las cosas finas a las que está acostumbrada. Sarah sintió que el mundo se ralentizaba. Jake Morrison estaba declarando sus intenciones. Jake comenzó, pero él levantó una mano. Déjeme terminar. No tengo derecho a pedirle nada. Usted vino aquí para enseñar, para construir una nueva vida, no para enredarse con un vaquero que tiene más pasado del que debería y menos futuro del que usted merece. ¿Y aún no ha terminado?, preguntó Sarah suavemente. Jake asintió, claramente esperando que ella se levantara y se fuera. En su lugar, Sarah se acercó más a él en el escalón. Ahora es mi turno, dijo. Tiene razón, no soy buena con las palabras bonitas tampoco. Y tiene razón sobre que vine aquí para construir una nueva vida. Pero lo que no entendía hasta ahora es que a veces la nueva vida que necesitas construir incluye personas que nunca esperaste conocer. Jake la miró con intensidad. Usted habla de no poder ofrecerme cosas finas, continuó Sarah, pero me ha ofrecido algo que ningún hombre de Boston me ofreció jamás. ¿Qué? La sensación de ser vista realmente, no como una esposa potencial o una decoración apropiada, sino como una persona real, con pensamientos y sueños y valor propio. Jake extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Sarah la tomó. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado esperando este momento. «Sarah», dijo Jake, su voz ronca, «no quiero arruinar lo que tenemos. Esta amistad, esta asociación en la escuela, es más de lo que esperaba encontrar aquí. Pero», lo animó, «pero no puedo pretender que lo que siento por usted es solo amistad». El corazón de Sarah se aceleró. «¿Qué siente?». Jake la miró directamente a los ojos. «Siento como si hubiera estado esperando toda mi vida sin saber qué esperaba. Y luego usted bajó de esa diligencia y de repente todo tuvo sentido».
Sara sintió lágrimas picándole los ojos. Nadie le había dicho nunca algo tan hermoso y honesto. «Jake», susurró. «Dígame que pare», dijo él acercándose. «Dígame que esto es una mala idea y me alejaré ahora mismo». En lugar de responder con palabras, Sara se inclinó hacia él. Jake entendió la invitación y cerró el espacio entre ellos, sus labios encontrándose en un beso que fue tentativo al principio, luego más profundo, cuando Sara respondió. Era el primer beso real de su vida, y entendió inmediatamente por qué los poetas escribían sobre ello. No era solo el contacto físico, era la conexión emocional, la sensación de que dos personas se estaban reconociendo mutuamente a un nivel fundamental. Cuando se separaron, Sara estaba sin aliento. «Eso fue...» comenzó. «¿Su primer beso?», preguntó Jake suavemente. Sara se sonrojó profundamente y asintió. «¿Es tan obvio?». «No es obvio, es perfecto». Jake acarició su mejilla. «Sara, necesitas saber que si hacemos esto, si exploramos lo que hay entre nosotros, no hay garantías. Mi vida no es simple». «¿Su hermano?». Jake asintió gravemente. «William podría regresar algún día, y cuando lo haga, traerá problemas. No sería justo pedirle que asuma ese riesgo». Sara consideró esto seriamente. Jake tenía razón. Había riesgos. Pero mientras miraba su rostro honesto bajo la luz de las estrellas, se dio cuenta de que algunos riesgos valían la pena. «Jake», dijo finalmente, «toda mi vida tomé decisiones seguras. Me mantuve dentro de límites apropiados, seguí reglas que otras personas hicieron para mí. ¿Y sabes qué conseguí? Una vida que se sentía como estar viva, pero no vivir realmente». Él la escuchó atentamente. «Tal vez es hora de que tome un riesgo real, con alguien que vale la pena». Jake la besó de nuevo, y esta vez Sara se entregó completamente al momento. Bajo el vasto cielo estrellado de Texas, con el aroma de la artemisa en el aire y el sonido distante de los coyotes, Sarah Mackenzie de Boston descubrió lo que significaba sentirse completamente viva. Cuando finalmente se separaron, Jake apoyó su frente contra la suya. «Sara», murmuró, «lo que siento por usted es más grande que cualquier cosa que haya sentido antes». «Para mí también», admitió ella, sorprendida por su propia valentía. «Jake, necesita saber algo». «¿Qué?». Sara se sonrojó profundamente, pero lo miró directamente a los ojos. «Usted es mi primero en todo. No solo el primer beso, sino el primer hombre por el que siento algo real». Jake se quedó inmóvil, claramente procesando el peso de sus palabras. «Sara», dijo finalmente, su voz llena de emoción, «si usted me permite ser parte de su vida, juro que haré todo lo posible por ser digno de esa confianza». «¿Y yo seré su última?», preguntó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Jake la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver hasta su alma. «Si usted me acepta», dijo solemnemente, «será no solo mi última, sino mi única, la única mujer a la que amaré con todo lo que tengo». Era una promesa enorme, hecha bajo un cielo infinito, y Sara supo que tanto ella como Jake entendían completamente lo que estaban comprometiéndose a hacer. «Entonces sí», susurró, «acepto el riesgo. Los acepto a usted». Jake la abrazó entonces, y Sara se sintió completamente segura por primera vez en su vida, no porque no hubiera peligros, sino porque había encontrado a alguien con quien valía la pena enfrentarlos. Los siguientes 2 meses fueron los más felices de la vida de Sara. Su relación con Jake se desarrolló con la naturalidad de un río encontrando su curso hacia el mar. Durante el día mantenían una fachada apropiada en público, pero las tardes les pertenecían. Jake comenzó a visitarla casi todas las noches después del trabajo. Traía regalos simples pero pensados, flores silvestres que había encontrado en el camino, una pequeña talla de madera que había hecho durante los descansos en el rancho, o simplemente historias de su día que la hacían reír. Sara había florecido bajo esta atención genuina. Su enseñanza mejoró porque era más feliz, y los niños respondían a su nueva confianza. Incluso los padres más escépticos
habían comenzado a comentar positivamente sobre el progreso de sus hijos. Señorita Mackenzie, le había dicho Martha Collins la semana anterior. Lucy llega a casa cada día hablando de lo que aprendió. No solo letras y números, sino sobre el mundo. Usted le ha dado curiosidad. Jake había comenzado a pasar más tiempo en la escuela, no solo los viernes, sino ayudando con proyectos de mantenimiento y ocasionalmente compartiendo conocimientos prácticos con los estudiantes mayores. Los niños lo adoraban, y Sarah había observado con creciente ternura cómo él se agachaba pacientemente para ayudar a Tommy con un problema difícil o escuchaba con completa atención cuando Lucy le contaba sobre un libro que había leído. Una tarde de octubre, mientras organizaban los libros después de clase, Sarah había reunido el coraje para hacer una pregunta que había estado molestándola. «Jake, ¿alguna vez piensa en tener hijos propios?» Él había pausado, una pila de libros de aritmética en sus manos. Solía pensar que no era para mí. Mi vida era demasiado inestable, demasiado incierta. ¿Y ahora? Jake la había mirado con esa intensidad que aún la hacía sentir débil en las rodillas. Ahora pienso que tal vez el problema no era mi vida, era que no tenía a la persona correcta para compartirla. Jake Morrison, ¿me está usted proponiendo matrimonio?, había bromeado Sarah, aunque su corazón latía furiosamente. «No todavía», había respondido él seriamente, «pero cuando lo haga será porque puedo ofrecerle todo lo que merece». Esa conversación había llenado los días de Sarah con una anticipación dulce. Podía imaginar un futuro con Jake, una pequeña casa en las afueras del pueblo, niños propios mezclándose con sus estudiantes, una vida construida en amor mutuo y respeto. Pero el pasado, como Sarah aprendería, tiene una manera de reclamar el presente cuando menos se espera. El problema llegó un martes por la mañana de finales de octubre. Sarah estaba enseñando a los niños sobre la historia de Texas cuando escuchó caballos aproximándose rápidamente. No era inusual. Cedar Creek estaba en una ruta de ganado menor y los viajeros pasaban regularmente. Pero algo en el sonido de estos caballos era diferente. Había una urgencia, casi una agresión, en la forma en que se acercaron al pueblo. Los niños también lo notaron. Tommy se acercó a la ventana. «Señorita Mackenzie», dijo, su voz tensa, «hay 5 hombres afuera. No los reconozco». Sarah se acercó a la ventana y miró afuera. 5 jinetes habían parado frente a la cantina. Incluso a distancia, había algo en su postura, en la forma en que llevaban sus armas que la puso nerviosa. «Niños», dijo, tratando de mantener su voz tranquila, «continuemos con nuestra lección». Pero la concentración había sido rota. Los niños siguieron mirando hacia la ventana y Sarah pudo escuchar voces elevándose desde la cantina. 20 minutos después, el alcalde Garrett apareció en la puerta de la escuela. Su rostro estaba pálido y había sudor en su frente a pesar del clima fresco. «Señorita Mackenzie», dijo, «¿podría hablar con usted un momento?» Afuera, Sarah instruyó a los niños mayores que vigilaran a los menores y salió al porche. «¿Qué sucede?», preguntó. Garrett miró hacia la cantina, luego de vuelta a ella. «Los hombres que llegaron esta mañana están preguntando por Jake Morrison». Un frío se extendió por el pecho de Sarah. «¿Qué tipo de preguntas?» «El tipo equivocado. Afirman que Jake tiene información sobre el paradero de su hermano William. Dicen que William les debe dinero de un trabajo que salió mal. Son forajidos», confirmó Garrett. «O al menos eso parecen. Están armados, nerviosos y no parecen dispuestos a aceptar un no sé como respuesta». Sarah sintió que el mundo comenzaba a girar ligeramente. «¿Sabe Jake que están aquí?» Alguien del rancho Webster cabalgó para informarle. Debería estar llegando pronto. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, Sarah vio a Jake cabalgando hacia el pueblo. Pero no venía solo. 4 hombres del rancho Webster lo acompañaban, todos armados. «Señor Garrett», dijo Sarah urgentemente, «los niños. Ya pensé en eso. Vamos a cancelar las clases por el resto del día. Los padres van a venir a recoger a sus hijos».
Durante la siguiente hora, Sara observó mientras el drama se desarrollaba ante sus ojos. Los padres llegaron rápidamente, algunos armados, todos con expresiones serias. Los niños fueron recogidos con instrucciones de quedarse en casa hasta que se resolviera la situación. Lucy fue una de las últimas en irse. Martha Collins llegó con un rifle en las manos y miedo en los ojos. «¿Tío Jake, va a estar bien?», preguntó Lucy mientras su abuela la ayudaba a subir al carrito. «Va a estar bien, cariño», respondió Martha, pero Sara pudo escuchar la incertidumbre en su voz. Después de que todos los niños se fueran, Sara se quedó en la escuela, incapaz de hacer otra cosa que esperar. Podía ver la cantina desde su ventana, y la tensión en la calle era palpable. Los comerciantes habían cerrado sus tiendas. Las mujeres habían desaparecido de las calles. Solo quedaban los hombres, agrupados en pequeños grupos, hablando en voces bajas. Alrededor de las 3 de la tarde, Jake apareció en su puerta. «Sara», dijo, y ella pudo escuchar el cansancio en su voz. «Necesitamos hablar». Ella lo invitó a entrar, notando inmediatamente las líneas de tensión en su rostro. «¿Qué quieren?», preguntó directamente. Jake se sentó pesadamente en una de las sillas de estudiante, de repente viéndose mayor de sus 32 años. «William robó $5,000 de un banco en amarillo hace 3 meses. Sus socios en el robo dicen que él se quedó con toda la parte de ellos además de la suya. ¿Y ellos piensan que usted sabe dónde está? Piensan que estoy protegiéndolo o que él me dio el dinero para que lo guarde». Sara procesó esta información. «¿Y es cierto alguna de esas cosas?». Jake la miró directamente. «No he visto a William en 2 años. No sé dónde está, no tengo su dinero, y si apareciera aquí mañana, le diría que se fuera». Sara sintió alivio, pero también una creciente aprehensión. ¿Ellos le creen? No. Jake se frotó la cara con las manos. «El líder, un hombre llamado Dutch Baxter, está convencido de que estoy mintiendo. Dice que va a quedarse en el pueblo hasta que William aparezca o hasta que yo les diga dónde está». «¿Cuánto tiempo podrían quedarse?». «Tanto como quieran. No hay ley federal aquí, y el sheriff más cercano está a 3 días de cabalgata». Sara se acercó a él y puso sus manos en sus hombros. «Jake, ¿qué vamos a hacer?». Él cubrió una de sus manos con la suya. «Sara, esta es exactamente la situación sobre la que le advertí. Mi pasado, el pasado de mi familia, está amenazando con arrastrarla». «No me está arrastrando a nada», respondió firmemente. «Estoy eligiendo quedarme». «Sara». «No», lo interrumpió. «Hemos hablado sobre esto. Sabía que podría haber complicaciones». Jake se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Pero no sabía qué tan peligrosas podrían ser estas complicaciones. Dutch Baxter no es solo un ladrón cualquiera. Tiene reputación de violencia. Si decide que necesita presionarme. No terminó la frase, pero Sara entendió la implicación. ¿Presionarme cómo? Jake la miró, y ella vio miedo real en sus ojos. No miedo por sí mismo, sino miedo por ella. Podría lastimar a alguien que me importa para hacerme hablar. La realización la golpeó como agua fría. «Los niños», oyó. Jake asintió sombríamente. «Por eso vine aquí directamente. Sara necesita irse de Cedar Creek. Esta noche». «¿Qué?». La sugerencia la golpeó como una bofetada. «No voy a irme. Sara, no es una petición, es necesario». «No». Sara se levantó, su temperamento irlandés finalmente emergiendo. «No voy a huir como una cobarde y dejarlo enfrentar esto solo. No es cobardía, es sentido común. Es abandono y no lo haré». Jake se acercó a ella, poniendo sus manos en sus hombros. «Sara, escúcheme. Si algo le pasara a usted por mi culpa, por mi familia, no podría vivir conmigo mismo. Y si algo le pasa a usted mientras estoy huyendo hacia Boston, ¿cómo se supone que viva yo conmigo misma?». Estaban en un punto muerto, ambos protegiendo al otro, ambos igualmente tercos. Finalmente, Sara habló. «Jake, cuando me dijo que usted sería mi primero y yo sería su última, ¿lo dijo en serio?». «Por supuesto que sí». «Entonces confíe en mí, confíe en nosotros. Encontraremos una manera de superar esto juntos».
Jake la estudió por un largo momento. Incluso si significa que podríamos tener que dejar Cedar Creek permanentemente. La pregunta la sorprendió. Sarah miró alrededor de la escuela que había llegado a amar. Pensó en los niños que dependían de ella, en la vida que había construido aquí. Si eso es lo que se necesita para mantenernos a salvo y estar juntos, entonces sí. Jake la abrazó entonces, apretándola contra él como si quisiera memorizarla. Sarah, murmuró en su oído, te amo. Y juro que encontraremos una manera de salir de esto. Era la primera vez que cualquiera de ellos había dicho las palabras, y a pesar de las circunstancias terribles, Sarah sintió su corazón elevarse. Yo también te amo, Jake Morrison, y vamos a luchar por lo nuestro. Pero incluso mientras se abrazaban, ambos podían escuchar voces ásperas de la cantina, y ambos sabían que la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. Esa noche, Cedar Creek se sentía como un pueblo fantasma. Las calles estaban vacías excepto por los 5 forajidos que habían establecido su campamento improvisado frente a la cantina. Sarah podía verlos desde su ventana, bebiendo y hablando en voces que ocasionalmente se elevaban lo suficiente para que ella escuchara fragmentos amenazantes. Jake se había quedado con ella hasta tarde, elaborando un plan que ninguno de los dos estaba completamente convencido de que funcionaría. Si William aparece, había dicho Jake, intentaré convencerlo de que devuelva el dinero y se vaya pacíficamente. Y si no aparece, entonces esperamos que se cansen de esperar y se vayan. Sarah había detectado la falla en ambos escenarios. ¿Y si William no tiene el dinero? ¿Y si estos hombres no son el tipo que se rinde fácilmente? Jake no había tenido respuesta para esas preguntas. El segundo día trajo una tensión creciente. Los forajidos comenzaron a hacer preguntas más agresivas, visitando negocios y haciendo sentir su presencia. Dutch Baxter, el líder, era un hombre grande con cicatrices que sugerían una vida violenta. Había visitado la escuela esa mañana. Así que usted es la maestra, había dicho, sus ojos pequeños evaluándola de manera que la hizo sentir como si necesitara un baño. Bonita. Apuesto a que Jake Morrison la visita seguido. El señor Morrison ayuda ocasionalmente con las lecciones, había respondido Sarah, tratando de mantener su voz neutral. Ah, ¿es eso lo que llaman ahora? Baxter había sonreído, y la sonrisa no había sido agradable. Sabe, señorita, sería terrible si algo le pasara a una dama tan refinada como usted, especialmente si se podría haber evitado con un poco de cooperación. La amenaza había sido clara, y Sarah había pasado el resto del día con un nudo en el estómago. El tercer día trajo noticias que nadie había esperado. William Morrison había sido visto a 2 días de cabalgata al sur, dirigiéndose hacia Cedar Creek. ¿Cómo lo saben?, preguntó Sarah cuando Jake le trajo la noticia. Un comerciante que conoce a William lo vio en Millerville. Le preguntó sobre Cedar Creek específicamente. ¿Eso es bueno o malo? Jake se veía torturado. No lo sé. Si viene solo, tal vez pueda convencerlo de que arregle esto pacíficamente. Pero si viene con problemas... No necesitó terminar la frase. Esa tarde, mientras Sarah organizaba los libros escolares que había estado descuidando debido a la tensión, escuchó un caballo acercándose rápidamente. Miró por la ventana y vio a un jinete solitario entrando al pueblo. Incluso a distancia pudo ver la semejanza familiar. William Morrison tenía la misma estructura alta que Jake, pero donde Jake se movía con propósito controlado, William tenía una energía nerviosa, casi salvaje. Sarah observó mientras William desmontaba frente a la cantina. Baxter y sus hombres salieron inmediatamente. Desde su ventana no podía escuchar la conversación, pero el lenguaje corporal era tenso y agresivo. Minutos después, Jake apareció, acercándose al grupo con pasos medidos. Sarah contuvo la respiración mientras los 3 hombres principales se enfrentaron en medio de la calle polvorienta. La conversación duró tal vez 10 minutos. Sarah vio a Jake gesticular,
obviamente tratando de mantener la paz. Vio a William encogerse de hombros con lo que parecía indiferencia casual, y vio a Baxter volverse cada vez más agitado. Luego, todo estalló. William aparentemente dijo algo que enfureció a Baxter. El forajido mayor fue por su pistola, pero Jake fue más rápido, interponiéndose entre los dos hombres. Los otros 4 forajidos inmediatamente sacaron sus armas, apuntando hacia Jake y William. Sarah se encontró corriendo hacia la puerta sin pensar conscientemente en lo que estaba haciendo. Si Jake estaba en peligro, no podía simplemente observar desde la ventana. ¡Alto!, gritó mientras corría hacia el grupo. Su aparición sorprendió a todos los presentes. «¡Deténganse ahora mismo! Sarah, regresa adentro», gritó Jake, pero ella ya estaba demasiado cerca del grupo para retirarse con seguridad. Baxter sonrió, y la expresión hizo que la sangre de Sarah se helara. «Bueno, miren esto. La pequeña maestra quiere unirse a la fiesta». «Déjela fuera de esto», dijo Jake, su voz peligrosamente baja. «Oh, pero ella se metió sola», respondió Baxter. «¿Y sabes qué, Jake? Creo que has estado mintiendo sobre no saber dónde estaba tu hermano. Creo que han estado en contacto todo el tiempo». William finalmente habló. «Miren, yo tengo el dinero. Parte de él, de todos modos. Podemos hacer un trato». «¿Parte de él?». La voz de Baxter subió peligrosamente. «¿Qué quiere decir con parte?». «Tuve algunos gastos», dijo William con esa indiferencia casual que Sarah inmediatamente reconoció como problemática. «Pero tengo 3,000. Eso debería ser suficiente». «¿3,000 de 5,000? Baxter se veía cada vez más violento. «¿Dónde están los otros 2,000? William se encogió de hombros. «Se fueron. Los gastos de vivir, ¿sabe?». Sarah vio la expresión de Jake y se dio cuenta de que incluso él estaba perdiendo la paciencia con su hermano. «William», dijo Jake cuidadosamente, «¿dónde están los otros $2,000? ¿Qué importa? Ya se fueron». «Importa», gritó Baxter, «porque era nuestro dinero también, y si no podemos recuperar todo, vamos a tener que encontrar una manera de compensarnos». Sus ojos se dirigieron a Sarah, y la implicación fue clara. «No», dijo Jake, moviéndose instintivamente para ponerse entre Baxter y Sarah. «No la toca. Entonces, será mejor que encuentre una manera de conseguir esos $2,000, ¿no es así?». La tensión había alcanzado un punto de ruptura. Sarah podía ver que Jake estaba calculando probabilidades, midiendo distancias, preparándose para lo que parecía inevitable. «Hay otra opción», dijo William de repente. Todos lo miraron. «Hay un banco en Sweetwater, 2 días al norte. Pequeño, mal custodiado. Podríamos conseguir esos 2,000 allí fácilmente». Sarah sintió que su corazón se hundía. William estaba sugiriendo otro robo. «No», dijo Jake firmemente. «Absolutamente no». «¿Por qué no?», preguntó William. «Es dinero fácil y resuelve el problema de todos. Porque es ilegal, peligroso, y porque no voy a ser parte de convertir a mi hermano en un criminal de carrera». William se rió amargamente. «Noticias flash, hermano mayor. Ya soy un criminal de carrera». «Entonces puedes dejar de serlo», respondió Jake. «Devuelve los 3,000, acepta las consecuencias y comienza una nueva vida». «¿Y si me cuelgan?». Jake vaciló, y Sarah vio el dolor en sus ojos. A pesar de todo, William seguía siendo su hermano menor. «Entonces enfrentarás eso como un hombre», dijo finalmente. Baxter había estado escuchando este intercambio con creciente impaciencia. «Basta de charlas familiares», rugió. «Quiero mi dinero y lo quiero ahora. Si eso significa que tengo que tomar algo de valor equivalente». Sus ojos se dirigieron nuevamente a Sarah. Fue entonces cuando Jake perdió completamente el control. «Si la toca», dijo, su voz tan baja y letal que Sarah apenas pudo escucharlo, «lo mato». El pueblo entero parecía contener la respiración. Sarah se dio cuenta de que habían llegado al momento donde las palabras ya no servirían. Baxter sonrió. «Gran charla para un hombre superado en número 5-1. 4-1, corrigió una voz desde un lado.
Sarah se volteó para ver al alcalde Garrett acercándose con un rifle. Detrás de él venían 3 más hombres del pueblo, todos armados. 7-4, dijo otro voz. Tom Webster, el dueño del rancho donde trabajaba Jake, apareció con 3 de sus hombres. La dinámica había cambiado dramáticamente. Ahora los forajidos estaban superados en número, pero Baxter no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. «Muy bien», dijo, sacando su pistola y apuntándola directamente a Sarah. «Pero la dama viene conmigo como garantía, solo hasta que consiga mi dinero». Todo sucedió muy rápidamente después de eso. Jake se movió, tirando de Sarah hacia él y alejándola de la línea de fuego de Baxter. William, aparentemente recordando algún vestigio de decencia, sacó su propia pistola y apuntó hacia Baxter. Los hombres del pueblo levantaron sus rifles. El primer disparo vino de uno de los hombres de Baxter, dirigido hacia Jake. Sarah gritó cuando Jake cayó, sangre floreciendo en su hombro izquierdo. Luego, el infierno se desató. Los disparos llenaron el aire. Sarah se encontró en el suelo, protegida por el cuerpo de Jake, quien a pesar de su herida se había tirado encima de ella. El ruido era ensordecedor. Pistolas, rifles, gritos de hombres heridos. El tiroteo duró tal vez 2 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente se detuvo, un silencio mortal cayó sobre Cedar Creek. Sarah pudo escuchar gemidos de dolor, el relinchar nervioso de los caballos y su propia respiración agitada. Jake estaba pesado encima de ella, y por un momento terrible pensó que estaba muerto. «Jake», susurró. «Estoy bien», respondió con voz áspera. «¿Estás herida?» «No creo». Sarah miró a su alrededor mientras Jake se levantaba cuidadosamente. La escena era devastadora. Baxter yacía inmóvil en medio de la calle, con Tom Webster de pie sobre él, rifle aún en mano. 2 de los otros forajidos estaban claramente muertos. Uno había logrado llegar a su caballo y escapaba en la distancia. El quinto estaba herido, pero vivo, desarmado y rodeado por los hombres del pueblo. William Morrison estaba sentado en el suelo, sosteniendo su brazo derecho, sangre filtrándose entre sus dedos, pero estaba vivo y consciente. «¿Acabó?», preguntó Sarah. Jake miró a su alrededor, evaluando la situación. «Acabó», confirmó. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. El doctor Miller, que también servía como barbero del pueblo, fue llamado para atender a los heridos. Jake insistió en que tratara a William primero, a pesar de sus propias heridas. Sarah se encontró ayudando a limpiar heridas y ofrecer consuelo donde pudiera. Su vestido estaba manchado de sangre y polvo, pero apenas lo notaba. Todo lo que importaba era que Jake estaba vivo y que la amenaza había terminado. Mientras el doctor trabajaba en el brazo de William, Jake finalmente tuvo la oportunidad de hablar con su hermano. «¿Por qué regresaste?», preguntó Jake. «Podrías haber seguido huyendo». William sonrió débilmente. «Porque a pesar de ser un idiota, sigue siendo mi hermano. Y porque no podía dejar que lastimaran a gente inocente por algo que yo hice». Era la primera vez que Sarah había escuchado a William aceptar responsabilidad real por sus acciones. «Los $3,000», dijo Jake. «¿Los tienes realmente?». William asintió hacia sus alforjas. «Cada centavo. Y Jake, lamento los otros 2,000. Los perdí jugando cartas en El Paso. Fue estúpido». Jake suspiró. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Entregar el dinero al banco en amarillo, confesar el robo y aceptar las consecuencias? Ya estoy cansado de correr». Sarah vio algo cambiar en la expresión de Jake. Su hermano menor, finalmente, estaba hablando como un hombre adulto. «Iré contigo», dijo Jake, «para asegurarme de que llegues allí». «No», respondió William firmemente, «tu vida está aquí ahora. Puedo hacer esto solo. Necesito hacerlo solo». Mientras el doctor terminaba de vendar las heridas de William, el forajido sobreviviente fue interrogado. Su historia confirmó lo que William había dicho. Había sido un robo mal planeado.
Baxter había estado obsesionado con recuperar el dinero y no tenían otros cómplices esperándolos. «¿Qué pasa con él?», preguntó Sarah señalando al forajido herido. «Lo entregaremos al sheriff en Millerville», respondió Garrett, «junto con los cuerpos. Habrá preguntas, pero con todos los testigos que tenemos, no debería haber problemas legales para nosotros». Al día siguiente William estaba listo para partir. Su brazo estaba en cabestrillo, pero el doctor había dicho que sanaría completamente. Más importante, algo fundamental había cambiado en él. La arrogancia casual había sido reemplazada por una determinación sobria. Jake y Sarah se pararon con él en la entrada del pueblo mientras preparaba su caballo. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Jake una última vez. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió William. «Es hora de que enfrente lo que he hecho». Se volteó hacia Sarah. «Señorita Mackenzie, lamento haber traído problemas a su puerta. Jake es afortunado de haberla encontrado». «Cuídese, William», respondió Sarah. «Y recuerde que siempre puede empezar de nuevo». William sonrió, y por primera vez Sarah pudo ver la semejanza real entre los hermanos. «Tal vez, después de pagar mis deudas, pueda hacer exactamente eso». Abrazó a Jake torpemente con su brazo bueno. «Gracias por no rendirte conmigo, hermano mayor». «Nunca lo haría», respondió Jake. «Ya lo sé. Y Jake, cásate con ella. No dejes que una mujer como esa se vaya». Con esas palabras, William Morrison montó su caballo y cabalgó fuera de Cedar Creek, llevando consigo no solo el dinero robado, sino también la carga del pasado que había estado persiguiendo a Jake. Sarah y Jake se quedaron solos en la calle polvorienta, observando hasta que William desapareció en la distancia. «¿Crees que realmente lo hará?», preguntó Sarah. «¿Entregar el dinero y confesar?». Jake asintió. «Sí, finalmente vi al hombre que esperaba que se convirtiera». Sarah tomó la mano de Jake, cuidadosa de no lastimar su hombro vendado. «¿Y ahora qué?». Jake la miró, y en sus ojos Sarah vio no solo amor, sino también una nueva paz que no había estado allí antes. «Ahora construimos la vida que queremos», dijo, «sin sombras del pasado, sin miedo de lo que podría venir. Solo nosotros y el futuro que elegimos crear». Sarah se paró en puntas de pies y lo besó suavemente. «Me gusta el sonido de eso». Pero incluso mientras se besaban bajo el sol de la mañana de Texas, ambos sabían que habían pasado por su prueba de fuego y habían emergido más fuertes. Habían enfrentado el peor temor de Jake, que su pasado lastimara a alguien que amaba, y habían sobrevivido juntos. La tormenta había pasado, y estaban listos para el nuevo amanecer. 6 meses después del tiroteo que cambió todo en Cedar Creek, Sarah se despertó en una mañana de abril con el sonido de martillos y sierras en la distancia. A través de la ventana de la escuela, podía ver el progreso en la pequeña casa que Jake había estado construyendo en el terreno que había comprado en las afueras del pueblo. Su casa, su futuro hogar. La propuesta había llegado 3 meses después de la partida de William, una noche de enero, cuando Jake había aparecido en su puerta con algo más que sus habituales flores silvestres. «Sarah», había dicho, su nerviosismo inusual haciéndola sonreír, «he estado pensando mucho sobre lo que dijiste esa noche bajo las estrellas». «¿Qué parte específicamente?», había preguntado, aunque su corazón ya había comenzado a acelerarse. «Sobre ser su primero y usted siendo mi última». Jake había sacado una pequeña caja de su bolsillo. «Quiero hacer eso oficial». El anillo era simple, una banda de oro con una pequeña piedra que había pertenecido a su madre. Pero para Sarah era más hermoso que cualquier joya elegante que hubiera visto en Boston. «Sarah Mackenzie», había dicho Jake, arrodillándose en el piso de la escuela, «¿me haría el honor de ser mi esposa?». «Sí», había respondido sin un momento de duda. «1000 veces sí». Ahora, mientras se preparaba para otro día de clases, Sarah admiraba el anillo en su dedo. En 3 semanas sería la señora Sarah Morrison. El pensamiento aún la llenaba de una alegría que a veces la sorprendía con su intensidad.
La vida en Cedar Creek había encontrado un nuevo ritmo después de la crisis. William había cumplido su promesa, entregándose a las autoridades en amarillo y devolviendo el dinero robado. Había sido sentenciado a 5 años de prisión, pero su cooperación y confesión completa habían resultado en una sentencia más leve de lo que podría haber sido. Jake había recibido una carta de él el mes anterior. William estaba trabajando en la biblioteca de la prisión, enseñando a otros prisioneros a leer. Tal vez, había escrito, puedo hacer algo bueno con el tiempo que me queda. La escuela había florecido. La noticia de que la maestra había permanecido durante la crisis, incluso arriesgando su vida para proteger a la comunidad, había ganado el respeto completo de los padres más escépticos. Ahora tenía 22 estudiantes regulares y había comenzado clases nocturnas para adultos 2 veces por semana. «Buenos días, señorita Mackenzie», gritó Lucy Collins mientras corría hacia la escuela. A los 8 años había desarrollado una confianza que a veces sorprendía a Sarah. La crisis había afectado a todos en el pueblo, pero los niños habían demostrado una resistencia notable. «Buenos días, Lucy. ¿Trajiste tu composición sobre la primavera?» «Sí, y también traje esto». Lucy sacó un pequeño ramo de flores silvestres para decorar su escritorio para cuando tío Jake venga hoy. Sarah sonrió. Jake había mantenido su tradición de visitas de los viernes, pero ahora había agregado visitas de los miércoles también. Oficialmente venía a ayudar con matemáticas avanzadas para los estudiantes mayores. Extraoficialmente, Sarah sabía que venía porque no podía estar lejos de ella por más de 2 días seguidos. «¿Están listos para la boda, señorita Mackenzie?», preguntó Tommy Martínez mientras colgaba su sombrero en el gancho junto a la puerta. «Creo que sí», respondió Sarah. «¿Recuerdas tu parte en la ceremonia?» Tommy había sido elegido para llevar los anillos, un honor que había tomado muy en serio. Había estado practicando caminar lentamente y con solemnidad durante semanas. «Caminar despacio, no correr y no dejar caer los anillos», recitó. «Lo tengo, señorita Mackenzie». Las próximas horas pasaron en el ritmo familiar de lecciones y descubrimientos. Sarah había desarrollado un estilo de enseñanza que combinaba lo mejor de su educación formal de Boston con las realidades prácticas de la vida fronteriza. Los niños aprendían geografía a través de las historias de Jake sobre sus viajes. Estudiaban matemáticas, calculando el costo de provisiones y la distancia entre ciudades. Practicaban escritura componiendo cartas a familiares en otros estados. Alrededor del mediodía, mientras los niños comían sus almuerzos afuera, Sarah se encontró de pie en la ventana, mirando hacia el lugar donde se estaba construyendo su futura casa. Jake estaba allí, trabajando junto con Tom Webster y 2 de sus hombres para levantar las vigas del techo. Incluso a distancia podía ver la concentración intensa con la que abordaba cada tarea. Era la misma intensidad que aplicaba a todo lo que hacía. Su trabajo, su cuidado por los niños del pueblo, su amor por ella. «Señorita Mackenzie», dijo una voz detrás de ella. Sarah se volteó para encontrar a Martha Collins en la entrada, sosteniendo una canasta. «Señora Collins, qué sorpresa agradable. Traje algunos pasteles para los niños», dijo Martha, pero su sonrisa parecía forzada. «¿Podríamos hablar un momento?» Sarah llevó a Martha adentro, preguntándose qué podría estar molestándola. «¿Está todo bien?», preguntó. Martha vaciló. Luego habló en una ráfaga. «Sarah, ¿estás absolutamente segura sobre casarte con Jake?», la pregunta sorprendió a Sarah. «Por supuesto. ¿Por qué pregunta? Es solo que vienes de un mundo muy diferente. Boston, educación, refinamiento. Y Jake, bueno, es un buen hombre, pero es un vaquero. Su vida es dura, incierta». Sarah estudió el rostro preocupado de Martha. «¿Esto viene de usted, señora Collins, o alguien le ha estado llenando la cabeza con dudas?». Martha se sonrojó ligeramente. Algunas de las damas estaban hablando después de la iglesia el domingo.
Se preguntan si realmente serás feliz aquí a largo plazo. Sara sintió una mezcla de irritación y comprensión. Sabía que venía de un lugar de preocupación genuina, pero también reconocía el chisme de pueblo pequeño. Marta, dijo gentilmente, entiendo su preocupación, pero necesita entender algo. No me estoy estableciendo por Jake Morrison, me estoy elevando hacia él. ¿Qué quiere decir? En Boston se esperaba que me casara bien, que fuera una decoración apropiada para un hombre exitoso. Aquí con Jake soy una socia, mi educación importa, mis opiniones son valoradas, mis sueños son respetados. Sara sonrió. Jake no quiere cambiarme, quiere que sea la mejor versión de mí misma. Marta pareció considerarlo. ¿Y tú no quieres cambiarlo a él? ¿Por qué querría? Es inteligente, bondadoso, trabajador y me ama exactamente como soy. ¿Qué podría querer cambiar sobre eso? Bueno, dijo Marta lentamente, cuando lo pones de esa manera... Marta, sé que las personas se preocupan porque somos diferentes, pero nuestras diferencias nos hacen más fuertes, no más débiles. Yo le traigo conocimiento de libros, él me trae sabiduría de la experiencia. Yo le traigo perspectivas de un mundo más amplio. Él me trae conexión profunda con este lugar. Marta asintió, finalmente sonriendo genuinamente. Tienes razón, por supuesto. Y cualquiera que los vea juntos puede ver que se aman profundamente. Después de que Marta se fuera, Sara reflexionó sobre la conversación. Sabía que habría otros que cuestionarían su elección, tal vez por el resto de su vida. La gente siempre tendría opiniones sobre el amor que no entendían. Pero también sabía, con certeza absoluta, que había encontrado exactamente dónde pertenecía. Esa tarde, después de que todos los estudiantes se hubieran ido a casa, Jake apareció en la puerta de la escuela. Estaba cubierto de polvo y sudor del trabajo de construcción, pero sus ojos se iluminaron cuando la vio. «¿Cómo está mi futura esposa?», preguntó acercándose para besarla suavemente. «Lista para ser su actual esposa», respondió, haciéndolo reír. «3 semanas más», dijo Jake. «¿Está nerviosa?» «Por la ceremonia, tal vez un poco. Por el matrimonio, para nada». Sara lo estudió. «Usted está nervioso». Jake consideró la pregunta seriamente. «No nervioso exactamente, más como asombrado». ¿Asombrado? De que alguien como usted eligiera a alguien como yo. De que después de todo lo que he pasado, el destino me diera exactamente lo que necesitaba. Sara se acercó a él, poniendo sus manos en su pecho. «Jake Morrison, lo que tiene que entender es que yo también conseguí exactamente lo que necesitaba, solo que no sabía que lo necesitaba hasta que lo encontré». Jake la abrazó entonces, y Sara se sintió completamente en casa en sus brazos. «¿Sabe qué?», dijo contra su oído. «¿Qué? Creo que vamos a ser muy felices juntos». Sara se rió. «¿Solo creo? Está bien, lo sé. Vamos a ser disgustantemente, ridículamente, maravillosamente felices». Y mientras se balanceaban juntos en la tranquila escuela donde se habían conocido realmente por primera vez, Sara supo que tenía razón. 3 semanas después, en una perfecta mañana de mayo, Sara Mackenzie se convirtió en Sara Morrison en una ceremonia simple pero hermosa en la pequeña iglesia de Cedar Creek. Lucy esparció pétalos de flores silvestres. Tommy llevó los anillos sin tropezar, y todo el pueblo se reunió para celebrar el amor que había florecido en medio de ellos. Durante sus votos, Jake había mirado directamente a los ojos de Sara y había dicho: «Sara, usted llegó a Cedar Creek para enseñar a nuestros niños, pero terminó enseñándome a mí lo que significa estar realmente vivo. Prometo amarla, respetarla y elegirla todos los días por el resto de mi vida». Sara había respondido: «Jake, cuando dije que usted era mi primero, no me refería solo a mi primer amor. Se refería a la primera persona que me vio realmente por quien soy y me amó por ello. Y usted no será solo mi última, será mi siempre». No había habido ojos secos en la iglesia. Ahora, 6 meses después de su boda,
Sara se despertaba cada mañana en su pequeña casa perfecta, al lado del hombre que había cambiado todo sobre lo que pensaba que quería de la vida. Su escuela había crecido hasta 28 estudiantes regulares. Jake había sido elegido para el consejo del pueblo. Habían recibido una carta de William, quien saldría de prisión el próximo año, y había preguntado si podría visitarlos. Y la semana pasada, Sara había compartido con Jake la noticia que los haría más felices de lo que habían pensado posible. Iban a tener un bebé. ¿Un bebé?, había preguntado Jake, su rostro iluminándose con asombro. Un bebé, había confirmado Sara. Jake la había levantado y girado en su pequeña cocina, ambos riéndose hasta que les dolieron los lados. ¿Niño o niña?, había preguntado. No importa, había respondido Sara, solo que sea nuestro. Ahora, mientras Sara se preparaba para otro día en la escuela que había llegado a amar, en el pueblo que había llegado a llamar hogar, con el hombre que había elegido para toda la vida, se dio cuenta de que su historia había resultado exactamente como se suponía que debía ser. No era la historia que había planeado cuando subió a esa diligencia en Boston hace más de un año. Era mejor, era real, era suya y estaba llena de una promesa que se extendía hacia el horizonte infinito de Texas. El amor verdadero, una vez encontrado, dura para toda la vida. Y mientras Jake aparecía en la distancia, caminando hacia la escuela para su visita diaria, con esa sonrisa que aún la hacía sentir débil en las rodillas, Sara supo que cada riesgo que había tomado para llegar aquí había valido absolutamente la pena. «Buenos días, señora Morrison», dijo cuando llegó a la puerta. «Buenos días, señor Morrison», respondió, y selló el saludo con un beso que prometía 1000 mañanas más exactamente así. En Cedar Creek, Texas, bajo el vasto cielo occidental, Sara y Jake Morrison habían encontrado lo que buscaba cada corazón: un lugar para pertenecer, una persona para amar y una vida que valía la pena vivir. Su historia había comenzado con las palabras tímidas de una mujer confesando su inexperiencia en el amor. Continuó con la promesa solemne de un hombre de que ella sería su única y última, y terminaría décadas más tarde con nietos sentados en su porche pidiendo que contara una vez más la historia de cómo el abuelo Jake y la abuela Sara se habían encontrado el uno al otro en un pueblo polvoriento donde el amor verdadero había florecido contra todas las probabilidades. Pero esa, como dirían en Cedar Creek, era una historia para otro día.